Continuamos en Jueves de Ciudad, hablando sobre el agua. Otra de las cosas importantes que mencionaba anteriormente era la proyección que tuvo en sus inicios esta planta, una planta triestadal. Eso nos quiere decir, ¿verdad?, que es capaz de abastecer más de 400 habitantes. 400.000. 400.000 habitantes, por supuesto. Sí, de hecho, cuando la planta se inició, no sé si por allá un poco entre los 70 y los 80, no tengo la fecha precisa de la inauguración, la planta tenía como fin abastecer 3 estados, o sea, 3 poblaciones de 3 estados. Iba a abastecer por la parte de Zulia hasta el Moralito y por la parte del Táchira iba a llegar hasta la Tendida, ¿no? Después que se construye la planta, pues se toma la decisión, o tomaron la decisión, quienes manejaban lo que era el servicio para ese momento, de solamente hacerla para la ciudad del Vigía, una planta para la ciudad del Vigía que puedo afirmar con toda propiedad, tiene potencialidad para darle agua a este Vigía y al Vigía de los próximos 20 años. Un Vigía que se perfila como un área metropolitana. Un Vigía que se perfila como área metropolitana, como capital del área metropolitana, exactamente. Entonces, y que en esa mira estamos. O sea, claro, porque es que nos preocupa, todos hablamos y proyectamos el Vigía como un área metropolitana, ¿verdad? Pero nos preguntamos, la pregunta siempre es, ¿está el Vigía preparada para asumir ese reto? Vemos que en infraestructura pudiera que sí. ¿Qué otras cosas pudiéramos adicionar en el caso del agua? Yo diría, en el caso del agua, hay infraestructura que permita soportar las demandas. La demanda que pueda generar esta población de la capital del estado o del municipio metropolitano. Vamos a irnos primero por el municipio para después ir al estado metropolitano. Panamericano, ¿no? Pero vamos a irnos al municipio metropolitano para después ir al estado panamericano, es correcto. Realmente tenemos capacidad instalada hay. Hablamos de que una planta que tiene una capacidad de 1.200 litros por segundo, hablamos que tenemos fuentes subterráneas con unos pozos que tienen una capacidad de 500 litros por segundo y que la suma de los dos, la del 1.200 con los 500, nos dan una cantidad de 1.700 y que con ellos podemos abastecer cerca de 600.000 habitantes. Solamente se requerirían implementar de repente algunas acciones que permitan de repente, recordemos que estamos trabajando con una planta que ya tiene más de 30 años de servicio, que seguro va a requerir en un momento determinado realizarle cualquier overhaul que necesariamente requieren todos los equipos mecánicos con más de 30 años de funcionamiento. También adicionalmente a eso tendríamos que mejorar desde el punto de vista del acueducto, mejorar la capacidad de almacenamiento, ¿no? Y la posibilidad de un embalse. Eso tendríamos que manejarlo. Cuando hablamos de repente del manejo de la cuenca, allí seguro va a surgir lo que es la posibilidad de un embalse para cubrir en un momento determinado los periodos de verano, ¿no? No es un secreto para nadie que de estas dos fuentes que nos abastecen, hay una que se seca durante los periodos de verano, entonces queda una realmente muy disminuida. También, como lo venía diciendo, la capacidad de almacenamiento a nivel de la ciudad, en el caso particular del acueducto del Vigía, también tengo que decirlo con mucha propiedad, no tiene niveles de almacenamiento que puedan en un momento determinado cubrir suspensiones de servicio o cualquier tipo de imprevisto que se pudiera generar. Yo recuerdo haber leído el informe de Tajal, donde se hizo en Venezuela un grupo de israelí, si no me equivoco, hizo una empresa israelí que estudios de las aguas subterráneas. No, Tajal fue una empresa que en su momento contrató con Hidroandes, yo estaba en ese momento en Hidroandes, lo que era el diagnóstico de varios acueductos. Recordemos que Hidroandes era en su momento una empresa que prestaba servicios en 3 estados, Trujillo, Mérida y Barinas. Y entonces en ese momento se hizo un préstamo con el gobierno israelí a través de la empresa Tajal, de un préstamo no reembolsable, o sea, a la empresa Tajal no se le pagó nada por ese trabajo. Y particularmente en el estado Mérida, la empresa Tajal diagnosticó el acueducto de Mérida y diagnosticó el acueducto del Vigía. Lo único que en el acueducto de Mérida
ejecutó los trabajos que el diagnóstico les arrojó, ¿no? En el acueducto del Vigía se quedó solamente en diagnóstico. En ese diagnóstico recuerdo haber leído que se proyectaron unos tanques de almacenamiento. Creo que eso va de la mano con esa capacidad que pudiera tener el Vigía de almacenamiento para los momentos de racionamiento. Cuando yo hablo que el Vigía no tiene capacidad de almacenamiento a nivel de la red de distribución, es porque resulta que existe un proyecto del ingeniero Arturo Vázquez de hace también cerca de 40 años, ¿no? Y en ese momento el ingeniero Arturo Vázquez decía que el Vigía requería más de 20 millones de litros de agua de almacenamiento, ¿no? Y nomás se contaba, para el entonces que yo estuve hace 20 años que estuve en la empresa, nomás contábamos con el almacenamiento de 1.200.000 litros, que era el que está en el Iberia, ¿no? Hace 20 años, pero usted que hace 40, ya un ingeniero que hizo un proyecto para la ciudad del Vigía dijo que requería 20 millones de litros de almacenamiento, ¿no? Y solamente teníamos 1.200.000, o sea, 20 años después, ¿no? Pues realmente requerimos más almacenamiento, y si pensamos en la posibilidad de la capital del municipio metropolitano, pues creo que esa es la gran debilidad, o una de las debilidades que pudiera tener el acueducto de la ciudad del Vigía, que es el almacenamiento, ¿no? En el cual, bueno, las autoridades tendrían que iniciar un proceso muy rápido para que empezar a realizar las obras que permitan la ejecución de este almacenamiento de acuerdo a los estudios ya realizados, tanto por el ingeniero Arturo Vázquez en el año 60 y tanto, como de repente Tajal también hace 20 y tantos años, ¿no? De hecho, Tajal en aquel momento diagnosticó para el Vigía la posibilidad de sectorizar la ciudad y abastecerla a través de campos de pozos que iban a estar ubicados estratégicamente de acuerdo a la sectorización que ellos estaban manejando. Bueno, fíjate, ya ellos visionaban la posibilidad del campo de pozos, ¿no? Cuando tenemos una fuente superficial que pudiéramos realmente explotar con la posibilidad de construir un embalse que también en un momento determinado estuvo inclusive diseñado o proyectado por el entonces Ministerio del Ambiente. Yo recuerdo que en muchas oportunidades el ingeniero Nilson Rodríguez, que fue jefe del Ministerio del Ambiente cuando yo estuve en Hidrobande, él me hablaba mucho de lo que era el proyecto del gran embalse sobre el río Mucujepe yo realmente nunca vi el proyecto, ¿no? Pero tengo conocimiento de que el proyecto existe, pues sería cuestión de empezar a desempolvar algunas cosas. E indagar lo que hay por allí. Exacto, desempolvar algunas cosas y buscar ese proyecto, porque con seguridad pues es una necesidad. Obvio, me imagino que Tajal lo previó, ¿no? Y a la hora de revisar costos, pues entonces consideraron entre la construcción de una planta, de una embalse de cualquier característica sobre el río Mucujepe y la posibilidad de sectorizar el acueducto de la ciudad con diferentes campos de pozo, pues económicamente vamos hacia lo que es el campo de pozo. Lo preocupante que llamó en ese momento mi atención fue que los sitios donde se proyectaron que deberían ir esos tanques de almacenamiento están hoy día ocupados. Lamentablemente, pero sí sería interesante desempolvar, ¿verdad?, todos estos proyectos que vienen, que han proyectado a ese Vigía con todas esas potencialidades y retomar. ¿Cree usted que es posible hacerlo? Sí, seguro que sí, porque inclusive la ciudad en aquel momento tenía un perímetro, ¿no? Bueno. Ese perímetro ya está mucho más avanzado. De hecho, el Plan Local de Desarrollo Urbano maneja también un perímetro que ya inclusive está rebosado por lo que es el urbanismo de la ciudad. Y entonces, si consideramos las cotas de estos nuevos desarrollos habitacionales, pues con seguridad que los sitios de ubicación de estos estanques de almacenamiento serían otros, o se moverían de repente para otros sitios, ¿no? Pero sí, en su momento nosotros, por lo menos en el caso particular nuestro, logramos blindar algunos, pero nosotros blindamos el sitio de los estanques donde está el INSE, ¿no? En ese momento ese era un terreno que era para la construcción de la sede de la PTJ, ¿no? Y en aquel momento, cuando el alcalde era el finado Orosmán Rojas, yo conversé con el señor Orosmán Rojas y le dije, mire señor Orosmán, de acuerdo a las cotas del proyecto de Arturo Vázquez, el almacenamiento da aquí, no da en otro sitio, ¿no? Y entonces el señor Orosmán entendió lo que se le estaba planteando y dijo, bueno, entonces que la PTJ se construya en otro sitio y aquí se va a reservar el terreno, y se reservó el terreno para los estanques de almacenamiento. Su mensaje final,
con relación al agua para todos nuestros habitantes, para la gente del Vigía, para la gente que cree en esta ciudad que tiene grandes potencialidades y que quiere desarrollarse y convertirse, sobre todo bajo esa noción del desarrollo humano y sostenible? Bueno, primero terminar por lo que empecé. Decir que es uno de los servicios básicos necesarios para la vida humana. Ya si es necesario para la vida humana, pues es necesario para cualquier desarrollo armónico y sustentable de cualquier ciudad. Importante que tanto las autoridades competentes en esta materia como la comunidad entiendan la necesidad del servicio y hagamos un uso racional de este servicio, tanto desde el punto de vista de producción como desde el punto de vista de uso, ¿no? Y entender que las ciudades que no tienen agua no se desarrollan. Nosotros tenemos mucha potencialidad hídrica y por ende tenemos mucha potencialidad de desarrollo. Yo sí creo que el Vigía es una ciudad con miras de desarrollo importantes, con posibilidades y potencialidades de desarrollo importantes y que tenemos servicios desde el punto de vista hídricos importantes para el desarrollo de la ciudad y tenemos lo más importante, tenemos la gente para el desarrollo de la ciudad. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias. No, a usted, siempre a su orden. Aprendamos juntos a convivir en la ciudad, a practicar el ejercicio de la ciudadanía, a ser vidas fieles a Dios, útiles a la sociedad y satisfechos de sí mismos. Construyamos juntos la ciudad posible.